César Pastor, que nos acompaña. Tenemos un enlace con él. Es el agente peruano en el conflicto suscitado con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Doctor Pastor Briceño, buenas noches. Buenas noches, Fernando. Encantado de saludarte desde aquí, desde la Ciudad Blanca de Arequipa. Gracias a usted. Hoy en la Corte Interamericana usted estuvo en una discusión con los miembros de la Corte y tenía que defender una posición peruana complicada, porque en realidad está defendiendo una iniciativa del Congreso de la República, pero que el gobierno la está haciendo suya. Eso es lo que le quiero preguntar, porque usted ha sido convocado por el Ministerio de Justicia, ¿no es cierto? Bueno, a ver, un poco para que también esto lo entienda la ciudadanía, Fernando. El Estado peruano es citado como Estado peruano. Al margen de que esta iniciativa legislativa, como bien se ha explicado en la audiencia, aún no ha salido del Parlamento, ¿no? El Poder Ejecutivo aún no ha sentado una posición si va a... en el caso de Si que se va a produzca observarla o no, si va a si va a observarla o no. observar o promulgarla, correcto, ¿no? Entonces, pero sin embargo, como la Corte Interamericana ha entrado, digamos, al procedimiento, aun cuando la ley está pendiente de segunda votación y cita al Estado peruano, el Estado peruano pues tiene que comparecer como un único Estado. Eso no quiere decir de que el gobierno, digamos, exprese un respaldo a la iniciativa legislativa o no. Y el tema de los delitos de lesa humanidad, esta iniciativa legislativa del Congreso, que es el tema de la discusión. Usted, como agente del peruano, contratado por el ministro de Justicia, ¿no? ¿El ministro de Justicia lo ha convocado usted? Correcto, el Ministerio de Justicia nos ha convocado a los dos coagentes. Bueno, en honor a la verdad, porque de esto se puede estar hablando, tanto el doctor Cáceres Arce como yo hemos acudido en defensa del Estado peruano de forma de honor. De forma de honor, ya. Ustedes tienen una convicción compartida por el Ministerio de Justicia de que la interpretación del tema es que de antes del 2022 sí pueden declararse prescritos delitos que hoy son considerados de lesa humanidad, a pesar de que la doctrina y muchas convenciones que el Perú ha suscrito piensan que más bien la imprescriptibilidad no tiene un punto de partida, sino que debe ser para todos los casos que puedan ser juzgados? A ver, nuevamente, esto no es una convicción del Estado peruano, ¿no? Ni de la gente. En primer lugar, lo que hemos querido nosotros sentar en la Corte Interamericana es, digamos, la necesidad del respeto irrestricto a la soberanía del Estado peruano. Y eso implica que los trámites parlamentarios terminen y que el proceso de formación de leyes en el Perú se respete, lo que implica que haya una primera votación, una segunda votación, eventualmente una observación o no, y finalmente que este asunto, digamos, de la aplicación de la ley o no, se discute en los tribunales peruanos en primer momento, y luego subsidiariamente, de no ser suficiente digamos, los fueros nacionales, podría ir a la Corte Interamericana. Lo que nosotros no compartimos, y esto es la convicción del Estado peruano, es de que la Corte Interamericana venga de un día al otro, notificado 2 días antes, para el proceso parlamentario de formación de las leyes, e indique de que, digamos, se subrogue en el mismo para autorizar cuándo se puede seguir discutiendo una norma en el Perú, porque consideramos que en el Perú hay los mecanismos constitucionales suficientes para realizar primero un control de constitucionalidad y convencionalidad en sede nacional. Eso es de lo que sí estamos convencidos, ¿no? De que la medida ha sido indebidamente concedida en primer extremo. O sea que a usted le parecería más razonable que no sea la Corte, sino el Poder Judicial peruano o el Tribunal Constitucional el que haga ese control de convencionalidad y diga, no, esta ley que declara prescriptibles delitos de lesa humanidad antes del 2022 es inconstitucional. ¿A usted le parecería más razonable que lo haga el Poder Judicial o el Tribunal Constitucional y en ese caso el gobierno no diría nada?
No es que me parezca razonable, sino que los instrumentos internacionales a los que se encuentra adherido el Estado peruano señalan que la jurisdicción supranacional se activa por deficiencia de la jurisdicción interna, ¿no? Si no, en todo caso, la Corte Interamericana estaría habilitada para realizar control de convencionalidad preventivo en cualquier iniciativa legislativa, lo que mermaría la soberanía nacional, ¿no? Este dictamen señala de que la imprescriptibilidad se empezaría a contar a partir de la adhesión del Perú al Estatuto de Roma y al Pacto de Imprescriptibilidad de Delitos de Lesa Humanidad del año 2002-2003, pero eso, digamos, no es en sí lo que se discute, ¿no? Lo que se discute es si la Corte Interamericana puede intervenir cada vez que las representantes de las víctimas lo soliciten y parar el proceso parlamentario de formación de leyes, cuando además la ley en cuestión, y no lo han podido acreditar hoy día los representantes de las víctimas, no guarda una relación directa con las decisiones en las cuales ellos son constituidos como víctimas, ¿no? Ellos dicen que es una ley de amnistía y el proyecto de ley no es un proyecto de ley de amnistía. Eso es lo que le quería preguntar. Bueno, el proyecto no se llama de amnistía, pero tendría un efecto similar a la amnistía porque, según dicen los abogados de las víctimas, los procesados del Grupo Colina, autores de ambas masacres, la de Cantuta y Barrios Altos, podrían apoyarse en esta ley para pedir su libertad o que se les anule su juicio. Usted dice que esto no es así, que ellos, a pesar de esta ley, están bien condenados y no se podrían liberar fácilmente de esa sentencia. Lo que señalamos es que las leyes de amnistía lo que contienen es una ley que dispone el perdón para los delitos de determinadas personas que han sido condenadas o están siendo procesadas por un determinado delito. Esta ley no configura ello, es una ley de orden procesal, ¿no? Que precisa cómo se aplicaría el plazo de prescripción a partir del 2002 y antes del 2002, ¿no? En todo caso, esta no es una ley que ordene excarcelaciones. Eso es lo que estamos precisando. No es como se señala de que se aplica la ley, se declaran prescritos y se excarcelan a las personas, porque en el peor de los casos, como se señala en la audiencia, esto iría a los jueces de ejecución penal, que en primer lugar verificarían si al inicio de esos procesos penales hubo un cómputo de plazo prescriptorio e incluso, como lo señalamos en la mañana, podrían ellos aplicar control difuso de constitucionalidad en caso ellos crean que la ley contraviene las disposiciones o los compromisos internacionales del Estado peruano, ¿no? Entonces, esto de que es una ley de amnistía y que la promulgan y que al otro día salen libres, no es tal como lo han señalado los representantes. Claro, no es una ley de amnistía y no se llama así, pero el efecto podría ser beneficioso para los condenados del Grupo Colina o, por ejemplo, para un condenado como Daniel Urresti. Podría ser beneficioso. No, porque los condenados del Grupo Colina, por ejemplo, han sido condenados por homicidio calificado, secuestro, entre otros. No han sido condenados por delitos de lesa humanidad ni crímenes de guerra. Lo que las sentencias dicen es que estas actuaciones se dieron en un contexto compatible con actos de lesa humanidad, pero no han sido condenados por delitos de lesa humanidad, por lo tanto, no encajarían en los supuestos en los que se tendría que revisar el cómputo de prescripción. Pero los delitos por los que ellos han sido condenados, como usted mismo ha repetido, ¿no? En esa cita que no es suya, sino de los que discuten con usted, encajan pues en ese contexto, son los que ahora sí se consideran de lesa humanidad. Entonces podrían ellos beneficiarse de esto. Porque ¿para quiénes se ha dado esta ley? No se ha dado pensando en casos como el de esos militares o exmilitares o como en casos como el de Alberto Fujimori. En primer lugar, no se ha dado una ley, ¿no? La ley está en discusión. Queda parte del debate legislativo, ¿no? Es un proceso. Eso es lo primero que estamos diciendo, que se termine de discutir, ¿no? Y en segundo lugar, usted ha dicho algo muy importante para traer a colación. Dice que ahora hay delitos tipificados como de lesa humanidad, pero que en ese entonces no estaban tipificados como de lesa humanidad. El propio artículo 9 de la Convención señala de que las personas solo pueden ser procesadas y condenadas conforme a los tipos penales que existían en el momento de la comisión del delito, ¿no? Entonces, esta ley aparentemente no estaría destinada, si se materializara, a estas personas, ¿no? Y eso correspondería en el ejercicio de la soberanía de los pueblos y los tribunales peruanos
analizar en cada proceso en concreto si es que la ley se materializara. Aquí lo que yo veo es un debate muy apresurado ante la Corte de querer lograr unas medidas provisionales, digamos, sin sustentar que realmente existe un agravio. Recordemos que esta es una audiencia de cumplimiento en los casos Barrios Altos y La Cantuta, nada más. Entonces, no se llega a terminar de explicar, ni se ha podido sustentar en audiencia de qué forma esto generaría las excarcelaciones que se señalan. Ahora, la presidenta de la Corte, o alguien de la Corte, creo que fue la presidenta Hernández, ¿no?, la costarricense, dijo que esto sería un segundo desacato, contando ya con el que protagonizó el Tribunal Constitucional cuando ordenó la libertad de Alberto Fujimori. O sea, el Perú estaría yendo a un segundo desacato de un mandato de la Corte Interamericana. ¿Cómo nos deja eso? Lo que se ha señalado es de que, como hay una medida de no innovar que se ha dictado el jueves, mientras se discuta si se van a dar o no las medidas provisionales definitivas, esa medida está vigente. De producirse la segunda votación, se incurriría en un desacato, ¿no? Eso es, digamos, básicamente lo que se ha señalado, ¿no?, por parte de la juez, que ha recordado que la medida de no innovar está aún vigente. Básicamente es eso. Usted dice que esto de zurrarse en el debido proceso parlamentario y de no esperar que concluya un proceso es como si la Corte estuviese haciendo un control de convencionalidad, pero no está aplicando un criterio preventivo para que antes de que se consume, ¿no?, esta ley, de pronto ver cómo pueden funcionar las instituciones del Perú y evitar un desacato. ¿No tiene sentido eso? Es que precisamente la Corte no está diseñada en la Convención Americana para esto, ¿no? La Corte está diseñada para, digamos, actuar ante la deficiencia de la jurisdicción interna, ¿no? Tanto así que como esto tendría que ser regular, como esto no está en etapa de ir a la Corte por sí solo, los representantes de Barrios Altos y La Cantuta lo han querido, digamos, por usar un término coloquial, meter de contrabando en el cumplimiento de estas sentencias para que no siga el trámite regular que debería seguir como conforme a cualquier proceso que llega a la Corte Interamericana. Primero se vota en la jurisdicción interna, luego hay una instancia en comisión y finalmente pasa a la Corte. Es a lo que nos hemos obligado como Estado peruano a firmar la comisión. A primero nosotros, cuando hay una presunta o denunciada violación de derechos humanos, a votar la jurisdicción interna. Ya. Entonces, usted ya me dijo hace un rato que una posibilidad es que se observe esta ley, cosa que sería una decisión del Ejecutivo. Pero no me dijo si usted, como agente que está viendo este caso, recomendaría al Ejecutivo que observe esta ley. Esa es una atribución constitucional de la presidenta Boluarte, ¿no? Ella en su momento tomará la decisión de promulgar u observar la ley, ¿no? Siguiendo el debate parlamentario y lo que se señala en la Corte, y también tomando en consideración la opinión de los asesores y de las otras instituciones, de los otros organismos constitucionales que se vienen pronunciando. Ella tendrá que asumir una decisión, en primer lugar, si es que la segunda votación se da y pasa el trámite legislativo. Tal vez no pase. Eso, como le señalaba la primera magistrada que intervino en la mañana, es ingresar en el terreno de la especulación. Por eso, no estaba especulando, le pregunto si usted recomendaría, ¿no? Creo que lo puede hacer y podría ser llamado a hacer a dar su respuesta al Ejecutivo, ya que usted está viendo el tema ante la Corte y ya conoce cuál es el pensamiento de la Corte y sus argumentos. Usted sería una persona indicada como para pedirle esa opinión. Si se la pidiera el Ejecutivo, ¿qué opinión le daría? Yo creo que sería un ejercicio reflexivo en ese momento del estado de la situación, ¿no? De, digamos, analizar realmente la magnitud de la norma y para dar una opinión totalmente técnica, porque como lo que sigo señalando, básicamente nuestra defensa es de orden en este momento procesal, ¿no? De que la medida provisional no encaje en los supuestos de una medida provisional. O sea, eso es para lo que estamos convocados por ahora, ¿no? O sea, usted insiste en que la Corte Interamericana no tiene por qué dar estas medidas provisionales, cautelares, digamos, sino solo sentencias de fondo y vigilar
ello, pero no medidas de este tipo metiéndose en el medio de un proceso. No son provisionales, Fernando, porque una medida provisional como una cautelar que se dicta por ejemplo, en cualquier proceso judicial en el Perú, tiene por fin que luego asegurar la decisión de una sentencia de fondo que se va a dar luego. En este caso, estos son procesos concluidos, con sentencias de Corte Juzgada Internacional de los años 2001 y 2006. Lo que se está pidiendo ahora no es una medida provisional, se está pidiendo una medida definitiva. Se está pidiendo que la Corte indique que el trámite legislativo se suspenda y se archive definitivamente. ¿Qué de provisional tiene eso? Se suspende, se archiva, entonces muy provisional no es, porque no se esperaría una posterior decisión de fondo. Bueno, le agradezco, doctor César Pastor Briceño, más por explicar algo que es una posición difícil, porque es litigar en base a una iniciativa del legislativo, pero que el Ejecutivo, exacto, por el diseño convencional que tenemos, tiene que hacer la suya. Bueno. Exacto, y reiterando de que el agente del Estado peruano, la representación del Estado peruano, lo que ha hecho es asistir a la Corte como un solo Estado, no podemos decir el legislativo se encarga de esto, el ejecutivo del otro, y defender la soberanía y los fueros del Estado peruano en la medida que esto, entendemos, no contraviene las obligaciones del Estado peruano, sino que consideramos de que el procedimiento de la Corte ha sido desnaturalizado para afectar el normal funcionamiento del Estado peruano, de la República del Perú y sus instituciones. Bueno, muchas gracias, doctor César Pastor Briceño. Y volvemos de